Ya, profe. Buenas noches a todos. Esta clase es grabada, como ya bien saben, y en recuperación a la clase pasada que no pudimos desarrollar de forma adecuada por las intermitencias en el internet. Al finalizar la clase, les voy a dejar dos links de dos videos son un poco de retroalimentación de la clase como para que puedan entender de qué se tratan estas dos modalidades de desactivación y unos ejercicios que van a subir luego a la plataforma. Iniciamos entonces. ¿Qué es el diffusing? Significa desactivando y es una técnica muy útil de desactivación post-emergencia. Es una técnica breve de aplicación inmediata que suele durar unos 20 minutos. Se aplica justo en el momento de desactivación del equipo de intervención. Esto es, no con las víctimas, sino con el equipo que intervino en la emergencia. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Por un lado, informar tanto el hecho en sí, el estrés que ha sufrido el equipo, como minimizar las reacciones de estrés en ese momento, cuando el equipo ya se va para casa, y potenciar todo el entorno, la red social de apoyo, de afrontamiento de cada persona. Cada interviniente debe reforzar las capacidades que tienen de afrontar este tipo de situaciones y analizar el bienestar y las necesidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, entonces, ¿qué es el diffusing? Es una técnica que podría ser una reunión informal que no está estructurada. Es una técnica de aplicación inmediata. Es una técnica como una forma de hacer un relato coordinado del suceso. Es una técnica de autocuidado y tiene un valor preventivo muy importante sobre los intervinientes de la emergencia. ¿Qué no es el diffusing? No es una sesión de terapia, no es una... no se utiliza para hacer un tratamiento terapéutico a alguien, no se utiliza para evaluar ni hacer un diagnóstico o hacer un screening. Tampoco se trata de hacer una ventilación descontrolada de las emociones de que vivimos durante el incidente, ni es una actividad para hacerla en un tiempo muy extendido, como ya mencionamos anteriormente, tiene que durar máximo hasta 1 hora a lo sumo y no se realiza por más de 2 horas. El diffusing, por lo tanto, es una técnica de intervención inmediata de autocuidado que tendría que ser protocolar después de todas las intervenciones en emergencia para todos aquellos grupos que actuaron en esa situación. Es importante porque es una forma de cuidarse a uno mismo y de cuidar a nuestro equipo, a los responsables de los equipos, a los jefes de las unidades que intervinieron en la situación de crisis o emergencia. Es importante protocolizar estas sesiones de diffusing después de una intervención, puesto que esto minimiza las reacciones y los posibles inconvenientes derivados de una intervención con alto nivel de estrés. ¿Cuáles son las fases del diffusing? Dijimos que es una reunión informal y que no está muy estructurada, pero sí podemos identificar 3 fases en las que se va a desarrollar esta reunión. La primera fase es la de introducción, donde el coordinador explica cómo se va a desarrollar la sesión, el setting, qué vamos a decir, explicamos cuál es el funcionamiento, cuáles son los objetivos, el tiempo de duración. Se pide que las personas que tengan preguntas en ese momento de introducción hagan todas las preguntas que tengan. El segundo momento es el de la exploración y se trata de relatar los hechos. Se trata de relatar cómo fue la intervención en sí, qué hicimos, qué no hicimos, qué vivimos, cómo actuamos, qué pensamos en ese momento, si creemos que quedó algo más por hacer. Ese famoso
donde se reúnen las personas y dicen, si hubiera hecho esto y en ese momento se me pasó esto por la cabeza. O sea, ese es el segundo momento, donde se hace tipo una catarsis de todo lo que sucedió y de todo lo que se vivió en el momento del episodio crítico de la emergencia. Y una tercera fase, que es el final, donde se hace un resumen de todo lo que explicaron los intervinientes en la fase anterior, de cómo fue la intervención en sí, cómo fue el suceso y cuáles fueron sus reacciones. Se hace como una retroalimentación otra vez de todo, como para darle un cierre. También es muy importante que este cierre de sesión no se den pautas de afrontamiento del estrés y de gestión de las emociones básicas para estos primeros días. Nos den pautas. Es muy importante poder reforzar todas esas conductas que han pasado estos intervinientes y todas estas conductas que sabemos que pueden fomentar la resiliencia y la capacidad de recuperación en estas situaciones. Teniendo en cuenta que al ser intervinientes, el grado de afección no fue como víctima, sino como un interviniente que estuvo expuesto a mucho estrés, como las personas que vivieron en la emergencia, no como las personas que vivieron en la emergencia en sí, sino como un rol al que se le presupone que el interviniente puso un distanciamiento y la profesionalidad que esto implica. Pero esto mismo no significa que no les haya podido afectar o que no les haga movilizaciones internas, dependiendo de la situación que vivieron, que de repente en algunos casos puede tocarles participar en alguna situación que les es familiar, porque les tocó una situación personal parecida o igual, y eso moviliza cosas y emocionalidades internas dentro de los intervinientes, que si bien ponen una separación durante la intervención, en algún grado y punto les afecta. ¿Cuáles son los cuidados, mencionando esto, que tiene que tener el interviniente? Estudios demuestran que los intervinientes, como les mencioné anterior, también se pueden ver afectados si no canalizan suficientemente bien todo el estrés, la tensión, el estado de alerta que les presupone este trabajo. Por ejemplo, algunos pueden padecer síndromes de burnout si no gestionan bien las pautas de trabajo debido al estrés que se vive en este tipo de actividades. El diffusing normalmente lo va a llevar a cabo el coordinador o el jefe de la unidad o el responsable del grupo de intervinientes. Esta figura lo que tiene que hacer es garantizar que las personas se puedan expresar libremente, que se sientan comprendidos, que se sientan apoyados, garantizar que se les den pautas de autocuidado básicas y garantizar que se normalicen esos síntomas, y asegurarse por sobre todas las cosas que se vayan a sus casas desactivados. ¿Y por qué ponemos en rojo esta palabra desactivados? Porque generalmente cuando una persona interviene en una situación de estrés, toda esa carga emocional, todo ese estrés, todo eso de alguna manera se tiene que canalizar para no llevar esta adrenalina, para no llevar estos sentimientos, estas emociones a las casas con sus seres queridos. Entonces este espacio sirve justamente para eso, para bajar la guardia y estabilizar todas las emociones en la medida en que se pueda y en la mayor medida que se pueda ahora. Muchas veces se recomienda también hacer el diffusing para que justamente esto no tenga que llevar a su casa con sus parejas, con sus familiares. Es como una forma de vaciar todas esas experiencias, redundando un poco en lo que ya mencioné anteriormente, porque esto puede ser dañino para las personas que están esperando en las casas. O sea, llegar con toda esa carga energética de emociones, en algunos a veces pueden ser negativas, algunas veces pueden ser muy eufóricas. Entonces esta es una forma de prevenir daños emocionales y de prevenir desajustes emocionales en el interviniente y en su círculo cercano y en su círculo familiar.
Es muy importante que se le dé la opción a los intervinientes de aceptar sus reacciones. Es muy importante ayudar a los intervinientes a aceptar sus propias reacciones y sus propias emociones. Hay muchas veces que por el hecho de ser intervinientes, algunas experiencias afectan más a unos que a otros. También esto depende del grado de identificación con la experiencia traumática con la que se acaba de intervenir, que es lo que yo mencionaba hace unos minutos, ¿verdad? O sea, esto va a tener este grado de cercanía emocional con la situación, va a estar súper ligada a las experiencias propias del interviniente. Entonces es importante poder detectar esto como interviniente, poder aceptar y poder afrontar de forma correcta para poder seguir con el trabajo y la vida normal sin que esto afecte demasiado, ¿verdad? Ahora vamos a mencionar esta otra técnica, que es el debriefing, que significa interrogación. El debriefing, al contrario del diffusing, es una técnica más estructurada, que tiene unas fases concretas que se deben seguir y no es de una respuesta inmediata. Esta es una técnica que se puede aplicar a las 24 horas, a las 48 horas, a las 72 horas después del incidente crítico, pero nunca hay que dejar pasar 12 semanas. A diferencia del diffusing, que es una técnica de aplicación inmediata, el debriefing se puede aplicar hasta 12 semanas después. Respecto a esto, tenemos que destacar que es una técnica que ha sido un poco controvertida, ya que hay estudios que hablan a favor y otros en contra de la efectividad del debriefing, pero nosotros vamos a centrarnos en que es una técnica efectiva siempre y cuando se aplique de la forma correcta. El debriefing psicológico es una intervención breve que se realiza en los primeros días tras un evento traumático. Este evento puede ser una catástrofe natural, un terremoto, una inundación, un accidente de tráfico, un accidente aéreo, diversa variedad de situaciones. En un debriefing se configura un grupo de compañeros o personas que hayan vivido el suceso de forma similar. El objetivo es favorecer el apoyo intragrupal entre los que se han visto implicados por la misma situación y en condiciones parecidas. Se trata de generar un espacio donde se puedan expresar de forma segura todos esos sentimientos, pensamientos y reacciones relacionadas con lo vivido. Esto va a ayudar a prevenir futuros trastornos mentales. Estas personas se reúnen para ventilar la carga emocional acumulada tras la vivencia y está dirigido por un psicólogo. En el diffusing no necesariamente tiene que ser la persona que guíe la técnica, un psicólogo o un profesional de la psicología. Y en el diffusing y en el debriefing sí tiene que ser un profesional capacitado como un psicólogo. El encuentro busca la exposición verbal de lo experimentado por aquellos que han estado presentes en el acontecimiento traumático. Por lo tanto, el debriefing es una técnica destinada a cerrar e interrogar acontecimientos potencialmente traumáticos, introduciendo a su vez aprendizajes emocionales y técnicos. Esta herramienta se considera de gran ayuda para evitar la exacerbación de los síntomas en los profesionales de emergencias. Y acotando un poco en lo que se refiere a los profesionales, justamente estas técnicas son para ayudarles a ellos a gestionar sus emociones, ya que también son personas implicadas en la situación de crisis y que están para dar soporte a otras personas, pero ellos también necesitan tener un soporte. Los profesionales de emergencia también son seres humanos que padecen, sufren y también necesitan ayuda. Estos profesionales tienen un riesgo alto de sufrir un daño psicológico asociado a su trabajo. Esto hace especialmente importante que en situaciones de mucho impacto reciban una asistencia inmediata
a veces hasta con fines preventivos. A menudo se les asigna trabajo sin tener en cuenta su edad, su formación, sus habilidades o su experiencia, y esto puede provocar la aparición de síntomas de un estrés cada vez más agudo. En otras ocasiones es el mismo profesional el que no es capaz de reconocer que la situación está por encima de sus recursos. La intervención en una catástrofe no se ajusta a un horario fijo ni previsible. En los turnos que se establecen, las demandas que se le exigen al profesional son variadas y urgentes. Entonces por eso no se tiene la posibilidad de elegir a tal persona para esta posición, tal persona para esta situación. Los recursos que se deben poner en marcha, si se tienen, son muchos. En esta situación pueden aparecer respuestas poco operativas, pero a todas las luces normales si atendemos a la dimensión y característica de la situación que se debe afrontar. Algunos síntomas que pueden experimentar los profesionales de emergencias. Los síntomas pueden llegar a ser fisiológicos. Se puede llegar a sentir que se desarrolla tipo esa gente que sufre de presión alta emocional, por ejemplo. Fatiga, náuseas, escalofrío, falta de aire. Variadas son las formas en las que se puede experimentar físicamente el estrés en una emergencia. A nivel cognitivo, va a estar muy alerta, vigilante, va a tener pensamientos negativos que no va a saber cómo parar. Su respuesta afectiva va a ser de miedo, ansiedad, irritación, incluso de shock emocional. A nivel motor, es muy característica la incapacidad para descansar. Habla de forma acelerada, el uso de gritos en la conversación. Para evitar que estos síntomas se acentúen, se utiliza el debriefing. Sin duda, esto resulta una herramienta súper genial para canalizar todas estas emociones mencionadas. ¿Por qué es importante reconocer el propio estrés y actuar sobre él? Los efectos del estrés en los profesionales de emergencias pueden llegar a ser verdaderamente dañinos, y algunos de estos efectos se pueden ver en el ámbito laboral, en el deterioro de la calidad de su trabajo, aumento de ausentismo laboral, menor compromiso con el trabajo que está realizando, aumento de los conflictos con sus compañeros superiores y o subordinados, falta de concentración. En el ámbito familiar puede ocasionar conflictos con su pareja, con sus familiares, volcar todas las emociones negativas y relatos para que escuche el familiar que no está preparado. Eso también puede generar inconvenientes. Aislarse, encerrarse, cerrarse. La ayuda a estos profesionales de emergencia no termina con la intervención. Se tiene que prolongar una vez acabado el turno. Se trata de unas actuaciones que deberían estar explícitas en la organización del trabajo. Es como una especie de tarea de mantenimiento para evitar que se acumule el desgaste en las piezas más importantes de engranaje para que todo funcione, las personas. Por otro lado, el apoyo grupal o las reuniones de desarrollo Profe, te quedaste sin audio. emocional tienen seguidores y detrás. ¿En qué momento me quedé sin audio? Hola, Donde dice por otro lado, profe. sigo nomás. ¿Me escuchas, Lili? Sí, profe. Por otro lado, el apoyo grupal o reuniones de desahogo emocional tienen seguidores y detractores. Muchas organizaciones utilizan esta técnica en algunas de sus versiones para ayudar a la gestión de las emociones de las personas que ayudan en una catástrofe. Estas reuniones tienen una serie de reglas y son dirigidas por un experto. Durante estas reuniones, los mismos participantes narran de forma diferenciada los acontecimientos, objetivos
y reacciones cognitivas y emocionales que conllevaron esta situación. La puesta en marcha del debriefing. Una vez acabado el turno o finalizado el salvamento o rescate, se debe propiciar un encuentro distendido del grupo de trabajo en el que se aliente a los participantes a narrar los hechos vividos, a hablar sobre los sentimientos experimentados, a informarles sobre los síntomas que puedan estar experimentando o que puedan llegar a sufrir en los próximos días y a darles indicaciones de cómo actuar sobre esos síntomas. Profe, cuando cambiaste vía dispositiva puesto en marcha ya no escuché nada. Ahora vamos a hablar sobre las fases del debriefing. El debriefing es un proceso que no se improvisa, sino que está un poco más estructurado según las siguientes fases que vamos a ir nombrando. A diferencia del diffusing, que es una reunión más suelta, más improvisada, el debriefing sí es una reunión estructurada. La primera fase es la explicación de los objetivos. La segunda fase es la de los hechos, donde cada miembro se identifica y explica qué ocurrió. La tercera fase es la de los pensamientos. Cada miembro describe lo que vio y lo que oyó y los pensamientos que tuvo. Después le sigue la reacción. O sea, y esto tiene que ser así puntual, no tiene que ser mezclado. En el diffusing, por ejemplo, la reunión se estructura de una manera, o sea, no se estructura realmente y la gente habla de lo que sucedió y lo que sintió en tiempos mezclados. En el debriefing, sin embargo, primero se narran los hechos, luego se narran los pensamientos que tuvieron las personas durante los hechos. La siguiente fase es las reacciones, se comentan las reacciones. Se le pide a cada miembro que se centre en lo peor que experimentaron y en las reacciones que sintieron. Después se narran los síntomas. Cada miembro comenta las respuestas de estrés que sufrieron inmediatamente después del incidente y lo que actualmente están sintiendo, ¿verdad? Después se hace después es la fase de la enseñanza, donde se insiste sobre la normalidad de todas estas reacciones y se les enseña o se les recuerda los mecanismos de afrontamiento y de canalización de todos estos sentimientos. En la reentrada se aclaran las dudas y se le da la oportunidad de decir cualquier cosa que no se haya dicho antes y se ofrece la posibilidad de dar un apoyo adicional. Después del debriefing, cuando ya se volvió a la normalidad, los profesionales de emergencia pueden seguir manifestando algunos síntomas. Estos síntomas incluyen el rechazo del descanso, la autocrítica sobre la actuación, sentirse incomprendido por los seres queridos o desconocidos. Como vimos, el estrés se puede producir tras la intervención en una emergencia o una catástrofe y puede alcanzar niveles muy altos y difíciles de manejar. El debriefing por eso se realiza entre las primeras 24 a 72 horas del incidente crítico. Mediante el debriefing se busca poner el sufrimiento en palabras, darle una estructura al suceso y aliviar este estrés producido por la vivencia entre los intervinientes. Esto se hace de manera estructurada y dirigida por un experto. Se trata de aprender a entender y manejar las reacciones reacciones normales derivadas de un suceso traumático difícil.
Esto se hace en un espacio donde las personas se sientan a salvo, acompañadas y guiadas terapéuticamente en el proceso de interrogación y de resolución. Y acá vamos, en el transcurso de las diapositivas ya estuve más o menos mencionando cuáles son las diferencias entre el debriefing y el diffusing. Y ahora vamos a volver a hacer un poquito de retroalimentación puntualizando cuáles son estas diferencias. El debriefing dijimos que es una técnica grupal y en este caso tiene un conductor, una persona que guía este proceso que tiene que ser un profesional, un psicólogo por ejemplo. En el diffusing puede ser el jefe o el coordinador del grupo y no necesariamente tiene que ser una persona especializada como un psicólogo, puede ser el coordinador del grupo como bien dice el texto, ¿verdad? La persona que esté a cargo o cualquier otra persona que se haga responsable de ese momento. No necesariamente tiene que ser un profesional. En el debriefing es recomendable que la persona que guíe en este grupo sea un profesional, un psicólogo experto en emergencias, que tenga claro cómo es este proceso, que tenga claro cómo le va a guiar a la gente a canalizar sus emociones, a gestionar sus emociones. El debriefing es una técnica que es un poco más compleja, no es de fácil aplicación, y si no se tienen claras las fases y no se sabe cómo manejar y contener el equipo, contener las emociones o contener las expresiones, se corre el riesgo de tener reacciones súper negativas y de obtener lo contrario a lo que se estaba buscando. Si bien una persona es la que guía todo el proceso, pueden haber uno o dos ayudantes para verificar que nadie externo al grupo entre a la sala. Vamos a citar las normas del debriefing. El debriefing es una técnica, como venimos mencionando, más estricta que el diffusing y tiene una serie de normas. Para empezar, en el debriefing, una vez que se empieza no va a haber interrupciones. Y esa es una de las primeras pautas que se fijan los objetivos antes de iniciar la reunión. Es una sesión que se puede alargar un poco más que el diffusing, pero nunca va a durar una tarde entera, por ejemplo. Pero esto va a depender siempre también del tipo de grupo que vamos a tener, del nivel de afectación del grupo y de la cantidad de personas que tenemos en el grupo. Una vez que se empiece, el debriefing no se interrumpe. ¿Y esto qué implica? Esto implica que una vez que empiece, nadie va a entrar a la sala. Si alguien necesita salir, va a poder salir, pero nadie más va a poder entrar. Las personas que necesiten salir va a ser porque estén solamente muy agobiadas, porque se les está suponiendo demasiado, y van a salir y uno de los ayudantes va a ir con él y les va a asesorar y les va a aconsejar cómo hacerlo si quieren volver a entrar a la sala. En este sentido, nadie puede entrar ni salir una vez que comienza la sesión. Pero se pide por favor, por ejemplo, también que se apaguen los teléfonos, que no se hable, que no se murmure, que se hable por turnos, que no se interrumpan las personas. Y una norma básica en el debriefing es que no se puede juzgar. En el debriefing todo el mundo tiene la opción de hablar, pero no es obligatorio. Se les da la opción de hablar a los participantes, pero no están obligados a hacerlos. ¿Y cuáles son las fases? Hay una fase introductoria donde se le explica a las personas participantes las normas, qué es lo que hacemos, comentando previamente cómo va a funcionar el ejercicio. En esta fase de introducción nos debemos presentar, decir nuestro nombre. Acá vamos a citar las fases ejemplificando para que podamos darnos idea de qué se trata y cómo es. En esta primera fase introductoria, como decía, se explica a las personas participantes cuáles son las normas, se explica cómo funciona el ejercicio, nos debemos presentar, decir nuestros nombres, de dónde venimos, con qué trabajamos, y todos los participantes que se van a presentar
para que más o menos todo el mundo sepa quién es quién. Una buena forma de empezar un debriefing sería, por ejemplo, diciendo: hola, yo soy Alicia Álvarez, soy coordinadora asistencial de la unidad de crisis del Instituto Fisionova y les voy a guiar en este proceso de debriefing. Ellos son mis colaboradores, Julio y Emilia, y van a estar para atender cualquier necesidad que les pueda surgir durante este ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer una serie de relatos conjuntos para intentar organizar el suceso que han vivido. La siguiente fase es la fase de los hechos, y en esta fase se trata que cada persona relata qué sucedió ese día o en ese momento. Se trata de construir un relato antes de que el incidente crítico haya sucedido hasta después, una vez finalizado, cuando están en un lugar seguro. Por ejemplo, el relato sería más o menos así: me levanté, desayuné, fui al trabajo, me llamaron, me dijeron que mi madre se había muerto, fui al sanatorio, llamé a mi marido, llegué a mi casa y lloré. La dificultad de esta técnica reside en que cada una de estas tres fases se basa en hacer un relato separado, compartiendo hechos, pensamientos y emociones, que es lo que yo les explicaba más adelante. En el diffusing es una mezcla del relato incluyendo todos estos ingredientes, pero en el debriefing lo que se hace es se separa cada parte, se separan los hechos de las emociones, de los pensamientos. Normalmente cuando hacemos un relato de algo que nos pasó, explicamos lo que pasó, lo que pensamos y lo que sentimos todo juntos. En este caso tenemos que dividir todo para poder hacer un relato completo y ver todas las reacciones y los pensamientos que tuvimos en cada momento por separado. Por ejemplo, me levanté, pensé que me estaba levantando muy pronto, desayuné y pensé que el desayuno estaba muy rico. Me fui a trabajar, pensé que cada día trabajaba más y que esto no podía seguir así. Me llamaron, me comunicaron que mi madre se había muerto. Pensé que no era real, que se estaban equivocando. Fui al sanatorio, pensé que si tenía ya que llamar a mi marido, le llamé a mi marido. Pensé que tenía que recoger a los niños y irme a casa. Llegué a mi casa, pensé en todo lo que había pasado este día y lloré. De esta manera estructurada. Hay que relatar los hechos. Es útil poder hacer una línea temporal, tener una pizarra o tener una superficie donde se pueda trazar una línea e ir marcando los hitos que nos van explicando. Y esto es importante porque hay veces en que la gente no se acuerda exactamente lo mismo. Y gracias a los recuerdos de todas las personas del grupo se va generando un recuerdo y una historia, un relato completo del acontecimiento. Esta fase se cierra al igual que la anterior, reforzando el hecho de que hayan participado y que hayan compartido esos pensamientos, y se pasa a la tercera fase. La tercera fase consiste en explicar todas las emociones que se sintieron durante este periodo. Volvemos a lo mismo. Me desperté, estaba muy cansada, no tenía ganas de ir a trabajar, llegué al trabajo, me sentía desganada, estaba apática, me llamaron, me dijeron que mi madre se había muerto. Sentí una incredulidad muy fuerte. Cuando llegué al sanatorio sentí una tristeza muy grande. Después, cuando llegué a mi casa, el dolor y el sentimiento de soledad eran abrumadores. En esta fase se trata de lo mismo que hemos ido construyendo en las dos fases anteriores, pero esta vez solo con las emociones. Y se cierra al igual que las anteriores, reforzando la experiencia compartida, y pasamos a la siguiente fase, que es la fase de reformulación. Acá la persona que está guiando el proceso debe juntar todas las partes y hacer un relato común. El punto es enfatizar que todas las emociones y todos los pensamientos que son semejantes se deben normalizar y conjeturar que todas las personas y los integrantes de este grupo tuvieron emociones, sentimientos y síntomas comunes ante esa situación de estrés. Para continuar,
luego de esta reformulación es como un cierre que da, es como un resumen que da el que dirige la reunión de todo lo que se dijo y de los sentimientos y emociones que se tuvieron, para poder pasar a la siguiente fase, que es la de refuerzo, donde se refuerzan todas las actitudes y todos estos pensamientos que son normales. En el refuerzo se consulta sobre las estrategias de afrontamiento de cada persona, por ejemplo, qué le sirvió para avanzar en otras ocasiones, y reforzar estas estrategias de afrontamiento que son propias de cada persona, ¿verdad? En esta fase se pregunta, o sea, ¿qué te sirvió a vos para superar esta situación similar por la que pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Un poco también de la mirada, es un poco también darle la visión de qué se va a hacer a partir de ahora, cómo van a afrontar esto. Es reconducir estrategias de afrontamiento que no sean tan adecuadas, y dar un cierre de la sesión, que no se queden estancados en la situación. Es como una última fase que le deja a las personas conectadas también con una red de salud o de contención, donde se les explica que se les va a hacer un seguimiento. Esta también es otra diferencia con el diffusing. En el diffusing no se hace un seguimiento. En el debriefing sí hay toda una red de contención y un equipo que hace luego, posteriormente, un seguimiento para ver el estado emocional de las personas. Se les explica que van a recibir una llamada al cabo de una semana, o que pueden enviar un mail si no se encuentran bien, o cualquier mecanismo que se haya dispuesto para dar un buen soporte y contención. Con esto finalizamos lo que son estas dos actividades que se hacen para el cuidado del interviniente, el debriefing y el diffusing. Y les quiero dejar estos dos links para que ustedes puedan ver con un ejemplo vívido de roleplay cómo son estas dos técnicas. Y luego de eso les voy a pedir que puedan subir a su plataforma en un documento Word cuáles son las diferencias entre el debriefing y el diffusing, las fases de cada una de estas dos técnicas, y por qué es importante el cuidado del interviniente. Muchísimas gracias a todos.